Los samuráis. El legado de los samuráis. El camino del guerrero, Bushido, en el Japón moderno. Todo lo dicho del estamento samurái acerca de su transformación en una élite funcional y su integración en la sociedad moderna puede también emplearse con justa razón a la ideología de la antigua casta guerrera. El código moral samurái no perdió su validez bajo las condiciones impuestas por la modernidad, ni tampoco cambió la forma en que había sido redactado por distintos pensadores confucianos en el período Edo, pero sí fue adaptado a las nuevas circunstancias y en este sentido recibió fuertes estímulos que le dieron nueva vida. Entre los impulsores de este proceso resucitador destaca el político y erudito cristiano Nitobe Inazo. Nacido en vísperas de la Restauración en el año 1862, estuvo muy influenciado durante su juventud por Ichimura Kansō, un gran defensor de la separación entre Iglesia y Estado. Nitobe realizó estudios en Austria y Alemania. Se unió a los cuáqueros durante su estancia en los Estados Unidos y escribió allí un libro, publicado por primera vez en 1899 en lengua inglesa, que le daría fama más allá de las fronteras de Japón. Bushido, The Soul of Japan. En el momento en que la obra apareció, marcado por la victoria de Japón sobre China en la guerra de 1894-1895, la posición del país nipón en Asia Oriental sufrió cambios fundamentales que lo habían convertido en la nueva potencia asiática, razón por la cual los estados occidentales centraron en él su atención. En este sentido, el libro iba dirigido, sobre todo, a un público occidental de lectores, ya que el interés mayor que movía a Nitobe, un político liberal cristiano y de tendencia internacionalista, era acercar a su país al resto del mundo. En Bushido, The Soul of Japan, Nitobe narró la historia de la nobleza militar japonesa y planteó la cuestión de su significado y trascendencia para la sociedad nipona en su presente y futuro. Para ello, no centró su discurso en las cualidades militares de los samuráis, sino que describió la ideología, la orientación moral y los valores atemporales del estamento guerrero. Honradez y valentía, honor y caridad, lealtad y autocontrol constituían para Nitobe las características principales del Bushido. Es importante señalar que este autor no circunscribió estos valores a la ideología propia de una élite, sino que los entendió como una especie de religión civil que debía servir de contrapeso espiritual y emocional a las influencias materiales y culturales de Occidente. Para Nitobe era justamente este carácter el que otorgaba validez permanente al Bushido dentro de la nueva sociedad. A la pregunta de si este código moral tenía posibilidades de sobrevivir bajo las condiciones de la modernidad, Nitobe contestó sin rodeos: el Bushido fue y sigue siendo el espíritu animador, la fuerza motriz de nuestro país. Nitobe, 1905, 171. En este sentido, el Bushido continuó existiendo pasado el año 1900 como parte de una ideología político-cultural. Esto pudo comprobarse, por ejemplo, en la guerra contra Rusia de 1904-1905, cuando el Estado japonés lo convirtió en un instrumento de lucha para conseguir sus objetivos. En esta contienda, el Estado y la cúpula militar no ahorraron esfuerzos para conseguir popularizar el ideal del soldado patriota, que busca la honorable muerte en el campo de batalla, Meijo no Senshi. Sin embargo, y tal como ha demostrado la historiadora Shimazu Naoko, este fue un acto temerario que no logró éxito alguno. A los hombres del pueblo llano, sujetos al servicio militar, el Hagakure les traía completamente sin cuidado, y eran una abrumadora minoría
los que de alguna manera se sentían identificados con el código de honor de la vieja élite. Lo dicho es igualmente válido para los famosos pilotos kamikazes, que entrarían en acción décadas más tarde. De todos modos, debemos ser cautos a la hora de valorar su grado de compromiso y guardarnos de emitir juicios demasiado generales. Los diarios y cartas de algunos de estos jóvenes aviadores dan cuenta de una actitud pronta y dispuesta a encarar la muerte que, sin duda, se corresponde con el ideal samurái. Uno de estos pilotos, receloso del sentido de la estrategia kamikaze, recibió de un compañero algo ingenuo y desconcertado por sus palabras el siguiente consejo, extraído del antiguo código samurái: te tomas tu vida demasiado en serio. Imagina que de repente todas las gentes del planeta desaparecieran y solo quedases tú. ¿Querrías entonces seguir viviendo? Si la vida de una persona tiene algún sentido, éste tiene que estar por fuerza en las relaciones que cada cual mantiene con los demás. De aquí nace el principio del honor. La vida se basa en esta idea, en cómo podemos aprender de la conducta de nuestros antepasados, los samuráis. Esta es el alma del Bushido. Sea como fuere, no todos los jóvenes kamikazes compartieron, desde luego, este punto de vista, y para muchos este tipo de declaraciones representaron una presión social adicional. De ningún modo puede afirmarse, y esto lo prueban varios testimonios de supervivientes, que todos los pilotos subieron a sus aviones llenos de entusiasmo por su patria y su emperador. Casi todos volaron llenos de desesperación y tristeza hacia la muerte. Al considerar esta apropiación del Bushido por parte del Estado antes y durante la guerra en pro de sus objetivos militares y nacionalistas, no resulta sorprendente que el código de honor samurái cayera en descrédito pasado el año 1945. Ni en el terreno político ni en el científico hubo ya cabida para él. Habrá que esperar a la década de los 50 para que el tema de los samuráis o del Bushido vuelva a aparecer en escena, cosa que hizo en el ámbito de los nuevos medios de comunicación de masas y en la cultura popular, y muy particularmente en el cine de posguerra. Héroes de la pantalla, la película samurái como género cinematográfico. El cine histórico japonés suele clasificarse siguiendo un criterio de tipo cronológico. Las películas cuyo argumento refiere a los años anteriores a la restauración Meiji de 1868 se denominan hidaigeki, literalmente dramas de época, y las que tratan de temas modernos reciben el nombre de gendaimono, literalmente temas contemporáneos. Entre las obras cinematográficas del primer tipo, los filmes samuráis ocupaban un lugar destacado. Su principal característica distintiva consiste en que en ellos la acción transcurre en un medio histórico propio de la época y las sociedades feudales, y en que muestran conflictos que siempre se solucionan por la vía de la violencia. Sus héroes tienen en todos los casos un control total sobre sus sentimientos y actúan dentro del sistema normativo y de valores propio de la sociedad feudal. Los conflictos descritos en estas películas se desarrollan en dos planos diferenciados, el social y el personal. En el primero de estos dos planos suelen aparecer representadas luchas por el poder y la influencia entre dos partidos que ocupan posiciones muy similares en el orden social. Otro tema lo constituye la infracción de normas por parte de individuos que no comulgan con el sistema y son por ello víctimas de un conflicto interno relacionado con la idea de lealtad. El problema se resuelve cuando el sujeto, que puede ser un vasallo, un samurái en el sentido estricto de la palabra, o un señor feudal, shi, se decide a establecer un vínculo personal con un superior y se inserta así en el orden dominante.
Las relaciones entre samuráis y otras capas de la población, como los campesinos, por ejemplo, no aparecen en estos filmes sino en muy raras ocasiones. En los pocos casos en que este tema sí se ha visto reflejado, como por ejemplo en la película de 1954 Shichinin no Samurai, Los siete samuráis, de Akira Kurosawa, los filmes han sido particularmente bien acogidos por el público. La obra de Kurosawa se encuentra aún hoy día entre las más populares del cine japonés de posguerra. En el otro plano, el personal, suelen tratarse conflictos en los que el héroe debe decidirse bien por cumplir con sus obligaciones, giri, o bien por seguir sus deseos e inclinaciones más propiamente humanas, ninjo, representadas estas comúnmente por la amistad hacia sus camaradas o por el amor a una mujer. Siempre y en todos los casos, el personaje opta por responder a las obligaciones que le son propias, salvando con ello el orden social y convirtiéndose al mismo tiempo en un héroe trágico. También los filmes de los samuráis pueden clasificarse, a su vez, según criterios históricos. El año 1945 representa un punto de inflexión en este sentido. Las películas de samuráis jugaron un papel de gran importancia durante los años de la guerra, pues llevaron a los cines y a un público muy amplio el camino del guerrero. La adaptación cinematográfica de la leyenda de los 47 Ronin de Kenji Mizoguchi tuvo un éxito sin precedentes entre los años 1941 y 1943. Genroku Tsushigura, Los 47 samuráis. No puede, sin embargo, considerarse como un simple intento de acercamiento al espíritu militarista de los primeros años 40, pues la obra se atiende con demasiada exactitud a los datos históricos. Solo la elección del tema responde a la intención de conservar y fortalecer el sentido del deber y de lealtad de las masas, las cuales habían perdido confianza en la élite dominante a causa de la guerra. Así, el destino personal de los Ronin ocupó en la película de Mizoguchi solo un papel secundario. Los trató más bien como parte de un proceso histórico que el individuo no podía ya influenciar ni cambiar, aun apelando a la solidaridad grupal. En esta película, Oishi Kuranosuke, el líder de los vasallos fieles, no expresa lealtad hacia una persona determinada, sino que muestra respeto para con la institución feudal soberana. Todo su proceder hasta llegar al momento culminante en que se practica el seppuku no viene ya determinado, como si ocurría en la leyenda, por el apogeo emocional al recuerdo de su señor, sino que es el resultado de su sometimiento formal a una autoridad superior. De 1945 a 1949, las autoridades de ocupación norteamericanas intervinieron en el trabajo de los cineastas japoneses con estrictas medidas de censura. Los filmes samuráis de temática relacionada con la historia de los 47 Ronin fueron prohibidos durante muchos años, pues el ejército de ocupación consideró que constituían una prueba de la pervivencia de las relaciones feudales en la sociedad y que fomentaban los deseos de venganza. Se prohibieron asimismo las escenas de espadas, pues según la interpretación estadounidense ensalzaban la violencia y resultaban perjudiciales para la política de pacificación y democratización de la sociedad nipona. De este modo, el género samurái no volvió a florecer hasta el relajamiento de las medidas de censura en 1949 y sobre todo lo haría con el final de la ocupación norteamericana en 1952. Las películas de samuráis que aparecieron a partir de entonces son de distintos tipos. Están por un lado las películas de acción llamadas de espadas, como por ejemplo las múltiples adaptaciones cinematográficas de episodios de la vida de Miyamoto Musashi.
Encontramos también películas antifeudales con referencias y críticas claras a la sociedad contemporánea, como ocurre en la película de 1962 Seppuku, de Masaki Kobayashi. Y por último está el film Samurái de carácter realista sentimental. Los 7 samuráis de Kurosawa constituyen el mejor ejemplo de este último tipo. El hecho de que esta obra conmoviera enormemente al público japonés se debe a que en ella se manifiesta más simpatía por el personaje fracasado que vive fuera del sistema que por el príncipe guerrero ideal. La película de Kurosawa traspasó fronteras y se convirtió en el film samurái más conocido y premiado en Occidente. Pero hay que advertir que no puede catalogarse como una obra típica del género, y ello por varias razones. Al contrario que la mayoría de películas de samuráis, esta no sitúa la acción en el período Edo, sino en la época de la Guerra Civil, Sengoku, que duró todo un siglo. Los samuráis que en ella aparecen no son bushis a caballo, sino guerreros desamparados sin señor que ayudan a un pueblo de campesinos pobres a liberarse de un grupo de bandidos. Los pocos restos que aún conservan de su pasado aristocrático se presentan caricaturizados, lo que los hace aún más agradables a los ojos del público. Los héroes del film, en particular el brillante Mifune Toshiro, en su papel de Kikuchiyo, despliegan toda una serie de rasgos tragicómicos. Su proceder como samuráis se expresa en su intercesión en favor de una causa justa. En este sentido, trabajan y luchan con denuedo, plenamente conscientes de que una vez conseguido su objetivo, no conseguirán nada a cambio. En resumen, siguen su camino. Al final de la película, algunos mueren y otros abandonan el lugar tan pobres como llegaron. Son los campesinos los que se quedan en el pueblo como los auténticos vencedores. www.samurai.com. La economía como escenario de la guerra. A nadie le resultará extraño que la empresa BMW emitiera en junio de 2002 un empréstito para la ampliación de su red comercial en Japón. Lo que sí llama la atención es que los títulos de deuda emitidos recibieran el nombre de bonos samuráis. Teniendo en cuenta los casi 10 años de recesión económica sufridos en el país, se entiende que tal acción requiere no solo de los medios pecuniarios correspondientes, sino también de cierto arrojo y de una especial disposición a afrontar riesgos, cualidades estas atribuidas a los samuráis desde antiguo. Estamos, pues, ante un caso en que una empresa alemana, que goza de gran reconocimiento en Japón, apela intencionadamente a la tradición cultural e histórica japonesa. El plan tiene, al parecer, muchas posibilidades de éxito. Sociólogos y encuestadores están de acuerdo desde hace tiempo en que los valores de la antigua casta guerrera no han perdido vigencia en la sociedad japonesa actual y siguen influenciando las formas de conducta de las élites y de las capas medias superiores. En el gran debate abierto en los años 80 sobre las particularidades culturales de los japoneses, Nihon Jinron, las referencias al legado samurái fueron incontables. Sociólogos como Masatsugu Mitsuyuki han llegado a clasificar la sociedad japonesa moderna como una sociedad samurái, que representaría 4 particularidades estructurales distintas, a saber, el individualismo que cobra sentido en el grupo, el entendimiento pragmático de la religión, el principio de respeto a los mayores y veteranos y el sistema económico feudal capitalista. Estos 4 elementos estructurales son interdependientes, un hecho que se demuestra con toda claridad en la estructura vertical de las relaciones sociales, tal como éstas quedaron reflejadas en el hoy ya famoso libro de la profesora Nakane Chie.
En su obra, la autora hace un análisis de las relaciones sociales de dominación, para lo cual remite también a la leyenda de los 47 Ronin y explica por qué en Japón los lazos de lealtad nunca fueron de naturaleza puramente racional ni contractual, sino que representan un componente emocional muy importante. No importa lo rica, poderosa o brillante que pueda ser una persona, ni el grado de distinción que ostente, si no es capaz de ganarse emocionalmente a sus partidarios y crear con ellos un vínculo insertado en una relación vertical, nunca podrá ser un líder. Nakane 1985-101. Así, la imagen ideal del líder no se corresponde, pongamos por ejemplo, con la de Napoleón, sino más bien con la de Oishi Kuranosuke, el cabecilla de los 47 Ronin. El grado en que la sociedad del Japón moderno, en particular el de los primeros años de la posguerra, lleva aún la impronta de los ideales samuráis, se hace patente al comparar las estructuras familiares antiguas con la moderna organización de las empresas. En este sentido, los críticos del Estado familiar han señalado la pervivencia de la doctrina familiar de la nobleza guerrera, la cual convierte al varón en patriarca, también bajo las condiciones propias de la moderna sociedad industrial, y perpetúa su papel dominante en la familia sobre la mujer y los hijos. Este rol autoritario del varón y del padre existe también fuera del entorno doméstico y se sigue cultivando hoy día en grupos corporativos de varones. Las mujeres no tienen cabida en este mundo, que las considera ajenas, y permanecen al margen del mismo. Solo en raras ocasiones se les concede un cierto grado de influencia en el ámbito público o una pequeña cuota de poder. A pesar de que la imagen ideal del empleado sacrificado y leal a la empresa perdió brillo, indudablemente en los años de la recesión económica, parece ser que el prototipo del exitoso y eficaz hombre de negocios japonés ha perdurado en Occidente. La fascinación que produjeron a partir de los años 70 la rápida reconstrucción del país tras la guerra y el posterior ascenso de Japón hasta convertirse en la segunda potencia económica mundial se hace sentir entre nosotros aún hoy día. Títulos tales como el Wall Street Samurai o el Hagarakure para ejecutivos continúan siendo éxitos de ventas, y www.samurai.com no es ninguna ficción, sino la dirección virtual de una firma norteamericana dedicada con gran éxito al asesoramiento de empresas. Intrepidez y rectitud, serenidad y flexibilidad, diligencia, lealtad y fuerza interior aparecen en numerosas obras de calidad dudosas de catalogar, como Los 7 caminos del guerrero en el mundo de la competencia sin cuartel. Los clichés que manejan estas obras han dejado de ser válidos. La realidad económica y social del Japón actual los dejó atrás hace tiempo. Los antiguos lazos de lealtad se vieron desequilibrados a principios de los años 90 a causa del hundimiento de la burbuja económica. Así, los cuantiosos suicidios perpetrados por políticos y empresarios japoneses declarados culpables de corrupción no parecen responder a aquel vínculo otrora vigente entre vasallos y superiores, sino que recuerdan más bien a la cara más oscura de las antiguas tradiciones samuráis. No es aquí donde pervive el glorioso legado de la casta guerrera japonesa, sino en los múltiples festivales históricos que se celebran en el país. Uno de ellos es la procesión de Chushingura, que conduce el 15 de diciembre de cada año a 47 hombres disfrazados desde el distrito de Ginza de la ciudad de Tokio hasta el Sengaku-ji, donde se celebra una ceremonia para honrar la memoria de los antiguos héroes. Allí el visitante podrá admirar
uno de los espectáculos más bellos e interesantes que tiene lugar en Japón, y dejarse conducir durante un corto espacio de tiempo al mágico encanto de aquellas épocas de la historia más profundamente impregnadas de la esencia de la clase soberana samurái.